El robot Justina de la UNAM viajará a Japón para participar en el concurso de robótica RoboCop 2017. Hablaremos con el mexicano Luis Carlos Wellbanks, que irá a la Universidad de Cambridge a estudiar los 7 exoplanetas del sistema TRAPPIST-1. Conoceremos algunos proyectos de biotecnología aplicada a la industria textil. Y para cerrar, unos modelos de cámaras con rayos X. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Ana Francisca Vega. Esto es Fractal, un robot diseñado por estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Va a viajar a finales de julio a la ciudad de Nagoya, en Japón, para participar en el torneo internacional de robótica, la RoboCop 2017. Aquí en Fractal ya les hemos platicado de este robot. Se llama Justina, está diseñado para asistir a personas y realizar tareas sencillas en el hogar, como por ejemplo mover objetos, limpiar algunas cosas de la casa, recoger la mesa, tender las camas. Justina es lo que se conoce como un robot de compañía, digamos, entra en esa categoría y utiliza un sistema de inteligencia artificial que le permite procesar imágenes y sonidos que va captando con la ayuda de cámaras y con micrófonos instalados. Puede reconocer rostros, voces, objetos, puede decidir además cuál es la mejor opción para cumplir con una orden determinada. En la RoboCop de Atlanta 2007, Justina obtuvo el tercer lugar y fue la primera vez que un equipo de Iberoamérica estuvo en el podium de premiación. Ahora Justina va a competir contra los mejores 13 robots del mundo en la categoría Home o Casa de esta RoboCop 2017. Aquí les vamos a ir contando pues, cómo le va a este equipo mexicano que va a Japón. Y después de 25 años de investigación, un grupo de científicos pudo confirmar que el fósil de dinosaurio conocido como Baby Louie es efectivamente una nueva especie de dinosaurio. Les cuento. En 1993, un granjero en China encontró un nido con huevos fosilizados entre los que estaba el esqueleto de este bebé dinosaurio de más de 66 millones de años. Estamos viéndolo en pantalla. 3 años después, en 1996, apareció en la portada de la revista National Geographic y se le apodó Baby Louie en honor al fotógrafo de la famosa imagen Louis Psiollos. Desde su descubrimiento, los científicos han intentado determinar qué especie se trataba. Ahora, en un estudio publicado en la revista especializada Nature, los investigadores identificaron al embrión como una nueva especie de dinosaurio y la nombraron Beibei Long Sinesi, que significa bebé dragón chino. El embrión mide 38 centímetros de largo, pero los científicos aseguran que este tipo de especie pudo alcanzar hasta los 8 metros de altura y llegar a pesar más de 1 tonelada. Así es que ahí está este pequeño bebé milenario. Y la NASA publicó una animación del planeta enano Ceres, que se localiza en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Para hacer este video juntaron varias fotografías que fueron captadas el pasado 29 de abril por la sonda Dawn, que está a una altitud de 20,000 kilómetros. Los científicos iniciaron en febrero de este año con las maniobras para colocar a la sonda en una órbita especial y poder ver directamente hacia el cráter Ocator. Esto permitió observar a Ceres con luz natural y obtener una nueva información sobre este planeta enano. Por ejemplo, ahora se sabe que la montaña Auna Mons es en realidad un volcán extinto de hielo y agua y que la fuente de la atmósfera temporal de Ceres está compuesta básicamente por vapor de agua. Además, descubrieron depósitos de hielo que indican que la superficie se renueva constantemente. La idea ahora es utilizar todos estos datos para analizar la composición química del hielo que existe en este planeta enano. Así es que les compartimos el video con esta animación en nuestros perfiles de redes sociales para que lo puedan ver ustedes mismos. Y el Servicio Geológico de los Estados Unidos advierte que este país se podría quedar sin glaciares antes de que termine el siglo por los efectos del calentamiento global. De los 150 glaciares que existían en el Parque Glaciar de Montana a finales del siglo XIX, la cifra hoy es espeluznante. Quedan solamente 26 y prácticamente han perdido el 85% de su masa de hielo.
El investigador Daniel Fagre dijo que si el aumento de la temperatura global se mantiene como en las últimas décadas, los únicos glaciares que van a existir en territorio estadounidense van a ser los glaciares que están en Alaska. Fagre señaló que este proceso de desaparición de los glaciares va a tener importantísimas consecuencias en la flora y fauna del Parque Glaciar de Montana, que actualmente resguarda glaciares que datan de hace más de 12,000 años. Por su parte, el profesor de la Universidad de Portland, Andrew Fountain, dijo que aunque la reducción de estas masas de hielo en Montana es más severa que en otros lugares de Estados Unidos, es comparable con lo que está pasando en distintas regiones del mundo, o sea que la preocupación es generalizada. Un equipo de académicos de la Universidad de Berkeley, en California, creó un algoritmo que le añade color a las fotos en blanco y negro de forma automática. Hace un año, el grupo liderado por el profesor Richard Chang entrenó a una red de inteligencia artificial con millones y millones y millones de imágenes para que entendiera cómo se teñían las fotos en blanco y negro de acuerdo con los colores originales. Bueno, pues después crearon una aplicación de escritorio con este algoritmo para cambiar el color de los retratos en blanco y negro automáticamente. Los usuarios también pueden seleccionar algunos tonos como sugerencia mientras se van visualizando los cambios instantáneamente. Por ejemplo, si una persona quiere indicar el tono de una planta, lo señala simplemente, ahí estamos viendo la paleta de colores con esta paleta, y el algoritmo colorea esta figura de acuerdo con su historial. La aplicación se puede descargar desde un sitio web, lo pueden hacer gratuitamente, está muy interesante, vale la pena agarrar algunas fotos viejas del baúl de los recuerdos y poderlas pues recobrar en su color original, así es que les compartimos con mucho gusto el enlace en nuestros perfiles de redes sociales. Nos vamos ahora con algunas de las imágenes del día que ya nos han enviado al correo fractalftv@gmail.com. La idea es que nos manden la mejor o la última que tengan por ahí en su teléfono celular con una breve explicación de por qué la tomaron, dónde estaban, qué les gustó, en fin. Con mucho gusto las pasamos aquí en el programa. La primera de hoy nos la manda Manuel Flores, es un colibrí en pleno vuelo. Manuel nos dice que tiene pues este alimentador de aves en el patio de su casa y que la foto fue tomada con flash para capturar a detalle el movimiento de las alas del colibrí. Vean nada más qué cosa más hermosa. Si todos hemos visto cómo vuelan de rápido los colibríes, esta imagen es realmente increíble. La siguiente foto nos la manda Daniela Galindo. Es el Parque Eco Alberto. Esto es en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Daniela nos cuenta que es un parque ecológico que pertenece a la comunidad ñañu de esta región del país. Vean nada más qué cosa más hermosa. Muchas gracias por la foto, Daniela. La tercera de hoy es de nuestro estimado Mario Lara, que nos comparte esta imagen de uno de los jardines del Museo de Antropología. Nos dice que siempre le han gustado cómo se ven las burbujas de jabón en las fotografías y que a lo lejos se ve a unos voladores de Papantla. Ahí están los voladores. Muchísimas gracias, Mario, por esta bonita imagen. Momento de hacer un breve corte comercial. Al regresar vamos a conocer la historia del físico mexicano Luis Carlos Wellbanks, que va a estudiar exoplanetas este año en la Universidad de Cambridge. No se vayan, regresamos. Casarse una vez es un gran logro, pero casarse 13 veces es algo épico y solo Wilson Fernández lo ha hecho. Conoce su historia en Las 3 esposas de Wilson Fernández y descubre cómo fue que logró casarse con Camila, Emilia, Eliana, Gloria, Paulina y muchas más. Wilson está listo para contarte su historia, así que no te la pierdas en exclusiva por Blim y prepárate para descubrir que tanto compromiso puede ser un tanto peligroso. Si quieren seguirnos a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter con la cuenta @ftv_fractal. También estamos en Facebook como ftv.fractal y pueden ver la programación de Foro TV en vivo y gratis por internet desde www.forotv.com.mx. Nos vamos con más imágenes que nos mandan a fractalftv@gmail.com, la mejor o la última que tengan por ahí en su teléfono celular. Desde el Estado de México, José Díaz nos manda una imagen de su perrita Ania.
Nos platica que lleva ese nombre por un personaje de Gears of War, uno de sus videojuegos favoritos. Muchas gracias a José y también a Ania, por supuesto. Un saludo. La siguiente de hoy es de Miguel Ángel Rivera. Se trata de una rana que se metió al jardín de su mamá. Ahí está la ranita, no la veía, pero ahí está. Ella vive en Las Águilas, aquí en la Ciudad de México. Esta rana se quedó literalmente descansando junto a un alcatraz. Les mandamos un saludo a Miguel y a su mamá. ¿Quién sabe qué hacía la rana despistada en la colonia Águilas de la Ciudad de México? Pero bueno, ahí está. La última de hoy es de Berenice Gómez. En el mensaje, Berenice nos cuenta que la foto es del telescopio Carta del Cielo, que está ubicado en Tonatzintla, Puebla. Es un telescopio que fue adquirido por el gobierno de Porfirio Díaz en 1889. Y fíjense ustedes, nos cuenta Berenice, todavía está en funcionamiento. Vean nada más qué cosa. Muchas gracias por compartir con nosotros esta foto y su historia. Te mandamos un saludo muy, muy grande y también gracias, por supuesto, a todos los que nos comparten sus imágenes y comentarios. Nos encanta escuchar de ustedes. Y es tiempo de conectarnos con Luis Carlos Wellbanks. Él es un físico mexicano que va a viajar a la Universidad de Cambridge en el Reino Unido para hacer su doctorado y ser parte del equipo de científicos que van a estudiar a los 7 nuevos exoplanetas del sistema TRAPPIST-1. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Ana Francisca. Oye, muchas gracias por la invitación. Pues no, al contrario, muchas gracias por compartir estos minutitos con el auditorio de Fractal. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué vas a hacer? ¿Qué es el TRAPPIST-1? ¿Qué son los exoplanetas? Cuéntanos un poco cómo es esta historia. Sí, claro. Mi doctorado va a ser en investigación de exoplanetas. La parte principal es crear un catálogo que podamos entender cómo están compuestos todos los exoplanetas que vamos encontrando. Y entre ellos están TRAPPIST-1. TRAPPIST-1, la importancia de ellos es que de cierta manera fueron un santo grial que encontramos como astrofísicos. Son 7 exoplanetas que se parecen mucho a la Tierra en cuanto a tamaño, en cuanto a masa, y creemos que pueden tener agua. Y con ellos queremos ver otros exoplanetas, ver si sus atmósferas tienen los químicos necesarios para tener vida. Y saber cuáles son las consecuencias de estos químicos en sus procesos biológicos, en sus procesos geológicos, y para planetas que se parecen a la Tierra, ver de qué manera habría vida. Como, digamos, este asunto del TRAPPIST-1 fue una super historia, ¿no? Salió hace no mucho tiempo. Como tú dices, fue pues, un salto cuántico en términos de lo que estábamos viendo y de lo que logramos ver. Ahora, ¿cómo se hace para investigar algo que está tan lejos? Porque a pesar de que son los más cercanos, son muy lejos. Claro, creo que es jugar a ser detectives, y eso es lo bonito de este proceso de la ciencia. Tomamos las observaciones a partir del proceso de tránsito o de velocidades radiales y vemos qué elementos están siendo absorbidos por la atmósfera de estos planetas. Y la parte más importante, y que es la parte en la que voy a estar trabajando, es crear códigos de computadora que pueden hacer miles de millones de simulaciones de las atmósferas de manera simultánea y los comparamos con nuestras observaciones. Entonces, imagina comparar las huellas digitales de estos elementos y ver si nuestras simulaciones nos dicen que esos elementos de manera definitiva están en estas atmósferas. ¿Y qué variables son? O sea, danos un par de ejemplos. ¿Qué variables son los que tú incluyes en estos modelos? Por ejemplo, calidad de aire. No sé, cuéntanos tú un poco de qué se trata. De entrada son presión y temperatura. Ya sabemos que dependiendo de qué tan frío está la atmósfera, se puede hacer formación de nubes. Podemos considerar si hay huracanes o algún tipo de proceso atmosférico y consideramos ciertos elementos. Por ejemplo, la fracción que hay de carbón en contra de oxígeno, eso es decir, si hay más carbón que oxígeno o si hay más nitrógeno que otros elementos, nos da señales claras de qué es lo que estamos buscando. Y, por ejemplo, una señal de absorción podría parecer agua, pero cuando consideras que puede haber nubes o que a lo mejor estaba demasiado alejado de su estrella, puedes decir, sabes que no se trataba de agua, se trataba de carbón o de algún otro tipo de elemento. Ahora, estos sistemas de los que tú me hablas son básicamente pues, algoritmos que les vas moviendo, digamos, los rangos en las variables, supongo, y entonces, como tú dices, vas contrastando con la realidad y con los datos que les van llegando. ¿Cómo les llegan estos otros datos?
Lo importante de este proceso de la ciencia son las colaboraciones. Entonces, por ejemplo, con TRAPPIST, los medios de información dijeron que fue mucho de NASA. Y sí, el satélite que descubrió TRAPPIST pertenece a la NASA, pero fueron científicos en la Universidad de Cambridge y en las universidades suizas que hicieron el proceso de la información. Entonces, ellos cuando reciben la información la comparten con otros científicos. Por ejemplo, en este caso va a ser mi supervisor. Y es demostrar o compartir esta información y nosotros analizarla. ¿Tú piensas regresar a México en algún momento? O sea, hablando ya en términos personales, ¿vas a ir a hacer tu doctorado? ¿Vas a pensar en exoplanetas? ¿Sacarán seguramente estudios? ¿Colaborarán? ¿Sacarán avances en este tema de entender mejor los exoplanetas y por ejemplo, en el caso del TRAPPIST, si se parecen o no más a la Tierra, que es un poco simplificado, pero un poco así es. ¿Qué piensas hacer tú después de eso? Sí, llevo ya 6 años en Canadá y siempre mi objetivo ha sido regresar a México. Y de hecho, una de las razones por las que fui seleccionado para ir a Inglaterra es que mis objetivos es crear grupos de ciencia en México. Creo que México tiene demasiado potencial, pero no apoyamos suficiente a la ciencia y es importante traer estas nuevas ideas y buscar a las personas que quieran formar parte de la nueva ola de científicos mexicanos. Y creo que un campo tan importante como exoplanetas y que es tan fantástico porque nos motiva a pensar más allá de lo que vemos como científicos, como mexicanos es una gran oportunidad para buscar hacer nuestra estampa en la escena internacional de la ciencia. Bueno, Luis, pues si nos permites, vamos a ir tocando base contigo hasta Cambridge para que nos vayas contando cómo va tu doctorado y seguramente muchísimas cosas interesantes que vas a ir viendo y vas a ir aprendiendo y vas a ir conociendo que seguramente son de muchísimo interés para toda la gente que ve Fractal. Así es que si nos das chance, te vamos a estar molestando por allá. Por supuesto, será un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos, Luis. Hasta luego. Hasta luego. En Pakistán, en otras cosas, el diseñador Omar Akil hizo modelos en 3D de algunos de los cuadros del pintor y de escultor español Pablo Picasso. Es una colección que se llama Mimic. Vean nada más ustedes, ahí está justamente. Son 6 cuadros que imitan los trazos y las figuras que aparecen en varias obras de Pablo Picasso. Para lograrlo, este artista utilizó programas como Photoshop, como Illustrator, como Cinema 4D para crear los modelos y darle un efecto mucho más realista a sus esculturas. El resultado es una serie de ilustraciones en las que se pueden apreciar las pinturas de Picasso mostrando los objetos con mucho más volumen, con iluminación, con profundidad, en fin. En esta colección aparecen obras como La mujer sentada, El monumento a los españoles muertos. Ahí están algunas de las obras de Picasso reinterpretadas tecnológicamente por Omar Akil. Nos damos un breve corte comercial. Al volver les tenemos algunos ejemplos de empresas que trabajan con biotecnología en textiles. Volvemos. La biotecnología aplicada a la industria textil consiste en mezclar materiales de laboratorio como por ejemplo enzimas, proteínas y otros ingredientes que se encuentran fácilmente en la naturaleza y con eso hacer ropa. Suena raro, pero sucede. Karime López nos presenta hoy algunos de los proyectos que han utilizado esta técnica. Vamos a verlos. Hace más de 10 años, la diseñadora Susan Lee trabajaba como investigadora en una escuela de arte en Londres, cuando conoció a un biólogo que le enseñó a fabricar textiles a partir de la manipulación de cultivos de laboratorio. En su primer experimento mezcló bacterias, levadura, hojas de té y azúcar. Como resultado, creó una sustancia que al endurecerse era tan similar al cuero que decidió confeccionar ropa utilizando esta técnica. Susan Lee es pionera en la creación de colecciones de moda usando biotecnología textil, y así como ella, más empresas se han unido a esta tendencia.
Por ejemplo, Tencel es una empresa multinacional que produce fibras botánicas similares a la mezclilla a partir de la pulpa que generan los árboles cuando se humectan con la lluvia. Después le añaden agua y otros solventes químicos hasta obtener una fibra de celulosa. Un pedazo de este hilo es tan resistente como la seda que producen las arañas, y estas prendas pueden durar hasta 20 años en buen estado. En el año 2010, los científicos Andrei Geim y Konstantin Novoselov ganaron el Premio Nobel de Física por un trabajo de más de 10 años en el que investigaron las propiedades del grafeno. Este elemento se obtiene a partir del grafito, y entre sus propiedades destacan que es un gran conductor de electricidad, es flexible y más resistente que el acero. Además, es transparente. El proyecto inspiró a la directora de una casa de moda en Italia para diseñar un vestido que imprimió en 3D con grafeno. Además, le añadió un cinturón del mismo material que conectó con una serie de luces LED en el frente, y estas se iluminaban de acuerdo a la respiración de una persona. Finalmente está el caso de Spiber, que llevó la biotecnología un paso más adelante combinándola con la genética. Esta empresa emergente de Japón diseña seda de araña artificial. Para lograrlo, recrea el ADN de las telarañas. Después mezcla esta fórmula con azúcar y cuando se fermenta junto con otras proteínas, se obtiene el hilo de seda artificial. Gracias a esta idea, en el año 2015, la empresa recibió un financiamiento por más de 1.000 millones de pesos por parte de un fabricante de ropa local. Cada vez es más común encontrar empresas textiles que se inclinan por estas tecnologías, ya que además de ser mucho más baratas por el ahorro que representa su manufactura, ayudan a reducir la emisión de contaminantes en el mundo. Para Fractal, Karime López. Gracias a Karime. Después de 3 años de trabajo, el artista Jamie Scott presentó un video que muestra cómo florecen varios tipos de plantas durante la primavera. Para realizar el video, el artista capturó imágenes de todo el proceso de las flores con una serie de fotografías con cámara fija y también en movimiento. En total tomó 8,000 gigabytes de fotografías en 5K con una precisión muy impresionante que después editó para hacer varias secuencias y juntarlas en este timelapse que estamos viendo en pantalla, una cosa realmente bellísima. Uno de los retos más grandes fue capturar los momentos precisos en que las plantas florecían. Por ejemplo, las flores del cerezo tardan varios días en hacerlo y solamente se ven por algunas semanas del año. En nuestras redes sociales les compartimos la liga con este impresionante trabajo sobre la naturaleza. Estamos ya a punto de terminar con el programa de hoy, pero antes los dejo con unas fotografías de diferentes modelos de cámaras hechas con rayos X. Se trata del trabajo de Kent Krug, un apasionado de la fotografía que lleva trabajando con rayos X desde los 70s, desde finales de los 70s. Kent metió todo tipo de cámaras en su cuarto de rayos X para crear 160 imágenes que son pues, prácticamente radiografías de modelos de cámaras que van desde modelos de 1940 hasta las cámaras más modernas. La verdad, muy interesante su trabajo. Muy interesante. Les compartimos la liga de Kent Krug en nuestros perfiles de redes sociales. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásenla muy bien y quédense con toda nuestra programación.